Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 29, el día 2. Este es martes de español. Y a esta semana le pusimos push, le pusimos como empujar. Y lo que vamos a empujar, lo que vamos a enfatizar es un aspecto dentro de la pintura para concentrarnos en él y exagerarlo. Ahora, ¿cuánto lo vayamos a exagerar? Pues es una cosa totalmente subjetiva y eso depende de cada uno. Pero pues yo voy a tratar como de navegar ese espacio y de encontrar maneras para enfatizar las cosas que a mí me llaman la atención y que me conmueven, como mi camiseta de Liverpool, campeones de la Premier. Bueno, listo, comenzamos. Este es martes de español. Hoy es nuestro segundo día de la semana que vamos a llamar push, que es como empujar. Digámosle empujar. Eh, y no se refiere a un acto físico de empujar algo, sino que tratemos como de superar ciertos parámetros que nos han sido impuestos o nos hemos impuesto. Yo ayer mencionaba cómo de pronto por el tipo de mi educación, por el carácter de mi educación artística, yo siento que los parámetros que yo tenía dentro de mi práctica artística habían sido propuestos por mi carrera. O sea, yo los había asumido obviamente porque en ese momento yo había entendido que ese era el camino que yo quería recorrer, pero también estaban dentro de, digamos, el carácter de la carrera que yo estaba estudiando. Cuando yo opté por, digamos, inclinarme hacia la ilustración, y en mi caso era una ilustración súper tradicional, que además iba acompañada de talleres prácticos donde yo trabajaba desde el natural y digamos que se enfatizaba mucho el ser fiel a lo que uno observaba en la naturaleza, pues si uno se pone a pensar, esas dos cosas iban un poco de la mano. Y yo ayer explicaba cómo quizás iban de la mano porque lo que uno terminaba haciendo y digamos en lo que uno terminaba casi que inscrito, era dentro de una práctica en donde yo tenía que ser fiel a la naturaleza, es decir, tenía que entender esas normas en las que se presenta la naturaleza ante nosotros y además tener una responsabilidad altísima y una disciplina altísima en el momento de traducirlas a pintura. Y la parte de ilustración a lo que me llevaba era también a entender que el mensaje que yo tenía que intentar comunicar con mi imagen tenía que ser claro y directo. Una ilustración vaga y sin sentido, pues digamos que no obedecía a la naturaleza o a la intención de esas ilustraciones tradicionales. Entonces, si juntamos esas dos cosas, eran pinturas que necesariamente tenían que ser clásicamente construidas, cuyo mensaje tenía que ser muy claro, muy directo y muy simple de identificar para el observador. Todo lo que se consideraba por fuera de esos dos objetivos, de digamos esos objetivos grandísimos que se trazaban, pues uno podía entender eso como mal, como que uno iba por el mal camino. Es decir, si yo trataba de construir una imagen intentando ser fiel a la naturaleza y veía que mi pintura no podía hacer eco de lo que yo estaba viendo en la naturaleza, pues entonces yo en mi cabeza decía, voy por mal camino, esta pintura está mal hecha. Y en la ilustración, si yo estaba tratando de comunicar un mensaje y la imagen se terminaba enredando tanto que ese mensaje no se comunicaba con inmediatez y con claridad, entonces también yo podía decir, esta pintura se volvió confusa y voy también de nuevo por un mal camino. Era hacer las cosas bien o mal. Yo muchas veces cuando me refiero a mi educación artística decía que yo quizás también en ese momento buscaba eso, yo buscaba que alguien simplemente me dijera esto está bien o esto está mal, porque a veces el arte puede ser un camino súper confuso y yo creo que uno busca consuelo en que alguien le diga por lo menos esto está mal y que le digan a uno específicamente porque está mal y lo orienten hacia un camino que está, entre comillas, bien. Y eso para mí era muy fácil de entender, como que si todo el resto de la vida de uno es como complicada y uno está tratando de sacarle como sentido a las cosas y de entenderse como artista, era como reconfortante saber que en la pintura yo podía tomar un camino y en el dibujo podía tomar un camino donde alguien me decía, hey, esto quedó mal porque está desproporcionado, porque no tiene estructura, porque los valores tonales están mal, porque la saturación está mal, porque el modelado de la forma no es tridimensional. Es decir,
yo lo expresaba ayer, eran cosas muy binarias. O sea, las cosas o estaban bien o estaban mal. Y la profesora, el profesor, lo que podía hacer era orientarme y decirme, si toma estos pasos, se va a volver a direccionar esa imagen hacia un camino que tenga más claridad, en donde usted pueda comunicar lo que quiere decir con inmediatez. Entonces era súper fácil identificar cuál era el camino, entre comillas, correcto. Yo hablaba ayer que esa especie de libertad a la que pude acceder o a la que me di como una especie de derecho de acceder, era una en donde esos parámetros ya no significaban el límite entre el bien y el mal, no eran una cosa así súper sencilla de decir esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer, así como la semana pasada, sino que casi que resignifiqué esos límites y empecé a entenderlos simplemente como que lo que estaba más allá de esos límites no era algo que estaba mal, sino era algo desconocido. Y yo tenía que entender cómo navegar digamos, ese espacio que era desconocido. Y para mí eso cambió todo. Yo sé que parece pura semántica. Es simplemente entender ese espacio como algo distinto, darle una palabra distinta. Pero para mí eso significó muchísimo. Y es un cambio grandísimo. Entonces, primero, no necesariamente tenía que sentir que lo que estaba haciendo mientras trabajaba dentro de los parámetros era algo que estaba bien y tampoco tenía que sentir que lo que estaba por fuera estaba mal. Sencillamente era un espacio que yo no había explorado y en el que yo no tenía la suficiente experiencia para entender qué era lo que estaba sucediendo allá afuera. Y si yo quería como aventurarme a navegar todo ese espacio, pues lo que iba a pasar seguramente es que iba a hacer un montonón de pinturas que yo no tenía idea que estaba haciendo con, con la esperanza de que eventualmente yo dijera, wow, encontré algo valiosísimo en estos esfuerzos, pero que tampoco me iba a sentir como moralmente mal, o sea, no iba a sentir que yo estaba traicionando ni la tradición del dibujo, ni la tradición de la pintura, ni las enseñanzas de mis profesores que tanto quise y tanto todavía quiero, obviamente. Entonces no había un problema, no había un dilema ético ni moral con nada de eso y tampoco yo estaba traicionando el artista que yo quería ser o las cosas que yo respeto como artista. Entonces yo entendí que yo podía empezar a ser como esas dos personas, podía ser fiel y respetuoso a todo lo que me gustaba y lo que todavía me gusta, les soy sincero, de la tradición de pintura a la tradición de dibujo, esa parte que habla de disciplina y que refuerza todos los fundamentos que subyacen la pintura y el dibujo, pero que también pues me doy la oportunidad de probar cosas y de tratar de ver como qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro. Entonces, en la pintura de ayer lo que estábamos tratando de hacer era como explorar unos cambios relacionales dentro de la figura, dentro de las proporciones de la figura, pero también cómo esos cambios afectaban la dinámica entre la figura y el espacio y quizás cómo esos cambios también hacían que nuestra percepción de un acto tan cotidiano como el prepararse una sopa y servirse una sopa ahí en la cocina podía entonces verse casi que empañado y se redireccionaba y se podía interpretar de una forma distintísima. Por lo menos de una forma abierta, no cambiar un camino que era súper, digamos, seguro, unidireccional, en donde yo hago una ilustración y tiene este fin y este objetivo en específico y tiene que leerse la narrativa de esta pintura de esta manera y se considera efectiva si se logra comunicar ese mensaje. No era cambiar esa ruta por otra ruta que también fuera unidireccional, pero que lo llevara a uno a otro lado en particular, sino que ahora hay un pocotonón de destinos. Hay destinos que los propone el observador o que suscitan un poco de emociones en el observador. Entonces, hablaba yo de cómo quizás las normas sobre las que construyo una pintura en donde quiero empujar y empujar y empujar, son normas que obedecen a una acción súper simple. Y es que cuando yo veo algo, porque muchísimas de mis pinturas sí nacen de la observación directa de la naturaleza, cuando yo veo algo, cuando tengo esa experiencia con la naturaleza, y ya sea que la dibujo, la boceto, pienso en ella y reflexiono sobre ella, o tomo una fotografía y la guardo para después pintarla, cuando yo veo algo en la naturaleza, cuando yo observo algo y veo que algo me conmueve, y por
Conmoverme por algo, lo que quiero decir es que algo me llama la atención, algo me está llamando muchísimo más la atención que todas las otras cosas. Entonces, si entendemos nuestro campo de visión como algo sobre lo que podemos poner unos parámetros, entendamos que es como una especie de ventana que tiene un marco. Si en ese campo de visión hay unos elementos en esa imagen, en eso que compone la imagen de lo que es nuestra visión, que nos está casi que gritando y diciendo, oiga, míreme a mí, oiga, yo soy importante, y que empieza a generar unas especies de jerarquías en nuestra mirada, en nuestra percepción, pues yo lo que hago es identificar esos momentos que son importantes para mí y después tratar de ver cómo es que yo puedo reinterpretarlos en pintura para que hablen de que yo me vi afectado por esas variables por encima de todas las otras que estaban componiendo esa imagen que estaba dentro de mi campo de visión. Entonces, esos momentos que uno llamaría jerárquicos, ¿cómo hacer que se entiendan como jerárquicos en una pintura? ¿Cómo traducirlos en pintura y cómo comunicar que ellos son más importantes que otros? Entonces, cuando uno identifica eso, que eso es importantísimo, eso para, digamos, el entendimiento de qué es lo que compone nuestra individualidad en la parte, digamos, de percepción visual, eso es importantísimo. Después de que uno hace eso, lo que yo siempre digo es, bueno, ¿cuánto lo afectó eso? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Muchísimo? ¿Muchísimo? Y dependiendo de esa respuesta que solo se la puede dar uno a uno mismo, esa es una conversación que solo uno puede tener con uno mismo, uno empieza a decir, bueno, voy a empujar esto con mi pintura. Y voy a empujarlo y empujarlo y empujarlo. Y esto es como, quizás todos los de habla hispana me entiendan, pero esto es como coger una melcocha y estirarla y estirarla y estirarla y estirarla y estirarla. Y hay veces la melcocha estira metros. O sea, es una cosa maravillosa, es una cosa fantástica. Pero pues hay un punto donde incluso ese filamentico, por más fuerte que sea y por más flexible que sea, y por mucho que aguante que sea estirado todos esos metros, va a llegar ese punto donde se convierte en algo frágil y se rompe. Ese rompimiento, digamos, yo no creo que hable de los límites de nuestra imagen. Entonces ayer cuando yo decía, quiero elongar la cabeza de Dani, quiero que esa verticalidad en la parte superior de la imagen se sienta exagerada, para que después se plante en esos hombros y en el pecho y después aterrice sobre la parte inferior y derecha de la imagen. Yo quería como todo ese gesto grandísimo. Y cuando uno dice quiero empujar para que toda esa cabeza, digamos, esa verticalidad de la columna, casi que la está empujando hasta el cráneo y después levantar y deformar ese cráneo para que termine en un pico. Cuando uno dice yo quiero deformar eso, uno puede empezar a decir cuánto lo quiero deformar. ¿Quiero deformarlo poco o quiero deformarlo muchísimo? Y si la respuesta es muchísimo, uno empieza a deformar y deformar y a estirar y a estirar y a estirar. O sea, uno coge como si fuera un El Greco, pero pone un El Greco en Photoshop y lo distorsiona y distorsiona y distorsiona. O sea, el Greco en esteroides. Entonces, uno es el que empieza a decidir cuánta de esa deformación es la que va a empezar a acercarse a ese sentimiento de estar conmovido que uno tuvo cuando observó una imagen. Yo no creo que los límites sean estéticos, yo no creo que los límites sean, hoy lo exageró mucho, ahora es caricaturesco, grotesco, entonces ya no funciona. Yo no creo en absolutamente nada de eso. Yo creo que esos límites se van a ver justificados por nuestra percepción, por nuestra sensibilidad. Si nosotros realmente sentimos que hay tanta tensión en esa imagen, que tenemos que exagerar eso hasta un punto totalmente antinatural, pues es maravilloso y toca explorar ese límite, o sea, es fundamental que exploremos ese límite. Pero esa respuesta es individual, esa respuesta es absolutamente subjetiva. Yo puedo casi que proponerme un juego conmigo mismo para ver qué tanto puedo exagerar esas cualidades que hay dentro de mi imagen. Pero también tengo que ser consciente que va a llegar un punto seguramente donde yo digo, no, ya se ve ridículo. Y digamos que ridículo es mi manera taquigráfica de decir, pues ya no está obedeciendo a lo que yo realmente sentía, sino que ya lo estoy haciendo por una superficialidad. Ya estoy tratando de no responder ante un estímulo real y sensible que subyace mi percepción, sino que ahora estoy diciendo, uy, esto
se ve raro y se puede ver chévere, me causa gracia. Y entonces empiezo a aferrarme a unas decisiones que no es que sean inválidas, sino que de pronto no están respondiendo honestamente a aquello que suscitó esa exploración. ¿Está mal hacer eso? No, tampoco. Yo hay veces creo que también uno darse como el gusto y así sea una cosa infinitamente más lúdica que la que yo estoy haciendo, en donde uno dice, pues voy a estirar un brazo y ese brazo se vuelve una cosa kilométrica que empieza a dar vueltas y vueltas y a enredarse en sí mismo, atravesar todo el plano de la imagen, pues también pueden ser cosas maravillosas. Yo por eso digo que quizás solo puedo hablar desde la manera como yo he entendido que puedo comprender cómo hacer ese tipo de distorsiones, deformaciones, de poner a prueba como esas relaciones que hay entre figura y espacio. En mi caso, yo soy el que entiende dónde están esos límites cuando empiezo a sentirme incómodo, pero incómodo no quisiera yo que sonara como algo en donde ya no tengo el coraje para seguir buscando, para seguir explorando, sino incómodo porque siento que esto ya no soy yo. Y yo pienso que esa parte donde uno traiciona el artista que es uno es donde uno dice, bueno, este ya es como el límite natural de lo que yo quiero hacer. Hay un momento donde, como cualquier otro momento en la vida, y cuando alguien le pide a uno que uno haga algo que realmente uno dice, no, esto no me corresponde a mí, no me corresponde como ser humano hacer esto, uno puede sencillamente decir, no, no me siento bien haciendo esto, no me siento cómodo haciendo esto. Es lo mismo en la pintura y es lo mismo en esa exploración de esos límites de la pintura. Uno puede decir, no, yo creo que me pasé. Y tampoco quisiera como decir que aquel que se pasa, aquel que tiene como ese ímpetu de decir, pues voy a transgredir todo esto y voy a entender que no hay límites para mí y voy a seguir empujando hacia afuera y afuera y afuera y voy a seguir expandiendo esos límites que hay dentro de mi práctica artística, pues no quiere decir que esa persona tenga, digamos, inherentemente más coraje que todos nosotros, sino que ese es el tipo de artista que esa persona debe ser. Y esa persona seguramente está siendo fiel a eso que le está pidiendo como su sensibilidad. Pero para muchos de nosotros, pues quizás no se trata de eso. Yo de verdad siento que cualquier acto en la vida tiene límites, o sea, cualquier acción en la vida tiene unos límites. Entonces, está dentro de uno explorar dónde construye uno unos límites y dice, yo acá estoy bien, yo acá me siento absolutamente bien. Muchas veces hay personas que viven en un apartamento chiquitito y uno les quiere vender una mansión y la persona dice, no, yo me siento cómodo acá, es que la mansión no me va a hacer feliz. O que me guste una finca gigante, un terreno enorme, no me va a hacer feliz. O sea, el hecho de que yo ya mire al horizonte y no vea los límites no quiere decir que ahora sí soy libre. Uno puede sentirse libre dentro de un espacio pequeñito. Eso no le restringe la libertad a uno. Esa tranquilidad y esa libertad pues se la da uno mismo internamente. En la pintura de hoy hicimos algo un poco más sutil. ¿Y sutil en qué sentido? En que ayer estábamos explorando, como les dije, unos aspectos un poquitico más formales que tenían que ver con proporción y las relaciones que hay entre formas y espacio, pero hoy tiene que ver es más como con unos límites externos, entonces unos límites del contorno, que es bonito porque digamos que podemos hacer un paralelo con los parámetros de los que estábamos hablando y con la vaguedad que hay en la manera como estamos describiendo el contorno. Yo creo que en esta pintura de las cosas más bonitas que yo vi y que de pronto traté de hacer es que hay una especie como de desfachatez en la forma como se presenta a alguien cuando está acabado de levantar. Digamos que ese primer momento que tenemos, ese primer encuentro que tenemos con nosotros mismos así recién levantados, pijama arrugada, saco arrugado, camiseta arrugada, pelo, no es mi caso, pero pelo todo desordenado, despeinado, la almohada vuelta nada, cobijas vueltas nada. Ese desorden, ese primer momento, digamos, del día, ese desorden inicial, eso habla de presencia, eso habla de tiempos, es una cosa absolutamente maravillosa. Y entonces yo quería como aprender ese pequeño estado de desorden que tiene un saco, estado de desorden que tiene un pelo, porque no es que el pelo digamos que inherentemente sea desordenado, sino que es como un momento que se presenta así. En Dani yo decía, ¿qué pasa si esa especie de desorden interior también se expande y se convierte en un desorden exterior? Ahora, desorden, de pronto hay personas que dicen, no, pero pues eso está súper construido y es súper armónico
y de pronto cuando yo digo desorden, otra persona va a pensar en, o sea, bolear pintura y caos absoluto que uno pinta las paredes, el piso, el baño, y una persona dice, ahora sí hay desorden. Bien, de nuevo, esas definiciones yo creo que no son singulares. Esas son palabras que cada uno de nosotros les tiene que dar sentido. Yo entiendo por desorden esto. Ese parámetro, digamos, ese contorno, que es una abstracción, es un concepto totalmente abstracto sobre el que entendemos como ese espacio que delimita una figura, pues empieza a desaparecer, empieza a ser un poquito más expresivo, empieza a ser un poquitico más brusco, más asimétrico también, y toda esa energía que hay adentro de la imagen, digamos el tono de la imagen, el que suscita la imagen, pues se termina expandiendo hacia el exterior de la pintura. Y pienso que eso es súper, súper bonito. Entonces, esto es simplemente coger un estado inicial de las cosas que es caótico y decir, voy a representar esa esencia. Y para representar esa esencia quizás tengo que sacrificar un poco de cosas y empujar otras. ¿Hasta qué grado estoy dispuesto a empujarlas? Esa es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. E incluso de pronto yo viendo el coraje con el que ustedes atacan sus pinturas, puedo como alimentarme de ese coraje y entender que esos espacios que no estaban explorados por mí porque yo no tenía la experiencia o la fuerza o de pronto yo era muy tímido para salir a hacer esas travesías, pues ustedes las han hecho por mí y yo de pronto puedo decir, ahora sí tengo la fuerza para decir voy a explorar este espacio. Por eso es que es tan bonito también socializar nuestros ejercicios y compartir todo lo que hacemos. Quizás nosotros los entendemos como algo fallido, pero otra persona puede encontrar en ellos como el coraje suficiente para dar un paso que no podían dar antes. Eso es lo que vamos a tratar de hacer esta semana. Vamos a dar ese pasito donde estamos tratando de empujar y empezar a recorrer un camino que no hayamos recorrido. Y eso va a querer decir cosas muy distintas. Van a ver que mañana el ejercicio quizás va a ser un poco distinto. La naturaleza de intentar hacer algo, de empujar por hacer algo, va a responder a algo totalmente distinto. No tiene que ser un aspecto formal en la construcción de la pintura. De pronto puede obedecer a otras cosas, pero eso es mañana. Mañana volvemos al inglés, pero les iba a decir algo. Yo sé, hay resto de gente que me dice, oiga, por favor, haga más días en español y eso lo entiendo totalmente, pero les iba a proponer lo mismo que le propongo a todas las personas del resto del mundo. No solo lo hacemos para las personas que hablan nativamente inglés, sino para todo el resto de personas en el mundo. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de personas en el mundo que ven estos videos. Ese idioma es el que nos liga, más allá de que a uno le guste o no, pues ese idioma termina ligándonos muchísimo. Pero lo que les propongo para los que no hablan inglés es que pongan caption, pongan los subtítulos y pongan que lo traduzcan a español. Y ya hice ese ejercicio cuando hablo en español para ver cómo lo ven las personas en inglés y ya lo he hecho también cuando hablo en inglés para ver cómo se lee en español y no está nada mal. O sea, la verdad, puede que haya cosas que se pierdan, pero la verdad, si quieren como leer ahí abajo los subtítulos, pienso que se comunica también súper bien la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, ese fue el ejercicio de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.